Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Yersin Perales y les doy la bienvenida a Conexión Jurídica El Dominical. Este gran espacio donde somos responsables de recopilar la información más relevante de nuestro acontecer político nacional e internacional. Como ya es de costumbre, agradecemos como siempre su fidelidad y sintonía. Vayamos rápidamente al primer bloque informativo. Vamos a ir a conversar un poco de la situación, la lamentable situación en la que hoy se encuentra la justicia de nuestro país. Sobre todo porque se ha visto manchado las instituciones que tienen que velar por el cumplimiento del derecho, el cumplimiento de las leyes, que se lleve tal cual está establecido en nuestros códigos respectivos. Pero no es así. La dura realidad nos refleja que es todo lo contrario. La última noticia y más importante, creemos nosotros, dice: la Junta Nacional de Justicia recurre al Tribunal Constitucional para presentar una demanda competencial contra el Poder Judicial. Este hito dio inicio el día de ayer, en horas de la mañana, cuando se conoció a través de un documento que la Junta Nacional de Justicia, haciendo uso de sus facultades, hizo llegar esta demanda competencial, que es el término correcto, al máximo órgano supremo de interpretación de nuestra Carta Magna. ¿Para qué? Para que decida de una vez si quien tiene la razón es la Junta Nacional de Justicia o el noveno juzgado constitucional que lidera el juez Juan Torres Tasso, representando al Poder Judicial. Es decir, que presentar esta demanda competencial, que dicho sea de paso, se produce cuando, sin existir un conflicto en relación con la titularidad de una competencia o atribución, un órgano constitucional ejerce su competencia de un modo tal que afecta el adecuado ejercicio de las competencias reservadas a otro órgano constitucional. Para hacerlo más explícito, más sencillo, en simple castellano, la Junta alega que el Poder Judicial ha extralimitado, ha menoscabado sus funciones. Se ha metido a realizar competencias que no son de su plena facultad, de su plena decisión, de su plena competencia, valgan redundancias. Ese fue el principal alegato por el cual se presentó esta demanda competencial. Ahora, para desarrollar un poco más el informe, fue el presidente de esta institución, Gino Ríos, quien presentó esta demanda. En simple y llana conclusión, para no cumplir con la medida cautelar otorgada por Juan Torres Tasso, que suspendía provisionalmente todo procedimiento administrativo disciplinario en contra de la fiscal en calidad de suspendida, Delia Espinosa Valenzuela. ¿Podría allí, por favor, ubicar el documento, producción, para darlo a conocer a la audiencia? Allí dice: señora presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, Gino Río Augusto Tomás Ríos Patio fue la persona encargada de hacer llegar esta demanda. En el proceso competencial contra el Poder Judicial por el uso indebido de la competencia para emitir resoluciones judiciales. Me presento ante usted respetuosamente. Este documento, que consta de 3 páginas, que fue publicado en el portal de Infobae, es importante, siempre lo digo y siempre lo voy a repetir, la fuente de donde extraemos la información, donde en simples palabras la Junta dice que el Poder Judicial está menoscabando mis competencias, está metiéndose donde yo tengo que decidir, donde yo tengo que finiquitar las ideas. Asimismo, entre otro de los motivos, es que el Poder Judicial habría admitido 2 demandas o acciones de amparo. Uno, el primero, que es por el Instituto de Defensa Legal, que en esta demanda de amparo solicitaba al Poder Judicial de que se elimine
la selección de los magistrados, de los 7 magistrados de la Junta Nacional de Justicia, por diferentes motivos que tienen que ver con la transparencia que se realizó en las entrevistas de selección, encargado o encargada por la Comisión Especial de la Defensoría del Pueblo que preside Josué Gutiérrez. Una demanda de amparo ahí, aprobada por el Poder Judicial. La segunda, que es a la que hemos estado llamados, la demanda de amparo a favor de Delia Espinosa por el proceso disciplinario en el caso de Patricia Benavides. A lo largo de estos programas de esta semana hemos venido reiterando muchas veces que el proceso disciplinario que abrió la Junta Nacional de Justicia en contra de Espinosa son por 4 casos. La primera, por no reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La segunda, como fiscal suprema. La tercera, por no reponer a la fiscal Azucena Solari. Y la última, por desacatar la resolución que había emitido la Junta Nacional, haciendo o dando conocimiento de estas. Entonces lo que dice la Junta es: te has pronunciado solamente por 2 cargos, por 2 casos. El de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y el de Patricia Benavides como fiscal suprema. Ahora, ¿dónde queda el tema de Azucena Solari y dónde queda el desacato? Evidenciado aparentemente por parte de Delia Espinosa. Digo aparentemente porque no se ha demostrado nada todavía. No podemos adelantar opinión. Entonces, eso es lo que le reclama la Junta al Poder Judicial. Sin embargo, el Poder Judicial, con su medida cautelar última, le dijo: yo me he referido a todos los cargos, a los 4 cargos, porque todos están alineados, todos tienen semejanza y todos nacen a partir de uno. Es lo que quiere decir el Poder Judicial en su medida cautelar. Entonces, otro de los asideros también que presentan en esta demanda competencial la Junta Nacional de Justicia es que esta segunda resolución emitida por el 9º juzgado de Juan Torres Tasso es imprudente e incongruente porque ordena suspender el proceso disciplinario respecto a los 4 cargos, lo que ya los he mencionado. Y asimismo, algo muy importante, y con esto quiero dar inicio al siguiente titular que tenemos para todos, que es que el Poder Judicial no le ha sido debidamente notificado la resolución a la Procuraduría de la Junta Nacional de Justicia. Y el titular nos dice: el Poder Judicial admite error y reinicia plazo para acatar la orden. Esta noticia fue dada a conocer el día de ayer en horas de la noche, donde el mismo Poder Judicial, y esto es gravísimo, el mismo Poder Judicial admite el error de que existió una notificación incorrecta de la medida cautelar dirigida a la Junta Nacional de Justicia. Entonces esto genera ¿qué? Un nuevo retraso en la reincorporación de Delia Espinosa. O sea, hay que darnos cuenta que uno de los poderes más importantes de nuestro país también comete errores. Pero esos errores son garrafales. En simples palabras le está diciendo: ¿sabes qué, Junta Nacional de Justicia? Admito mi error, no te he notificado por el correo correspondiente, por el correo idóneo, así que te lo voy a volver a enviar. Te lo voy a volver a reenviar. ¿Cómo es posible que se den ese tipo de situaciones en estos órganos, en estas instituciones tan importantes para el cumplimiento de la legalidad, para el cumplimiento del derecho? Hay que darnos cuenta también de lo grave que es esta situación. Dice: a través de la resolución número 10 emitida ese 18 de noviembre del 2025, el 9º juzgado constitucional expuso que detectó que la Procuraduría Pública de la JNJ no fue notificada correctamente sobre la resolución previa que dispone el retorno inmediato de Delia Espinosa. Es decir,
esta novela, esta serie, como la hemos catalogado con mi compañera ausente Renzo Córdoba, aún no va a terminar. Aún da para mucho, mucho más. Porque de acá vamos a esperar todavía a que se les reenvíe la resolución de nuevo a la JNJ y en paralelo a ver si el Tribunal Constitucional resuelve esta demanda competencial emitida también por la JNJ. Entonces, a esta disputa de instituciones también se suma un nuevo órgano que es el Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, también ha tenido injerencia, obviamente en uso de sus facultades, en diferentes casos, en diferentes ocasiones. Y hay demandas competenciales también ya en proceso, que están siendo evaluadas, que están siendo analizadas por parte de los magistrados. Recuerden ustedes la injerencia que también tuvo tal vez el Poder Judicial dentro de las facultades del Jurado Nacional de Elecciones en la inscripción del candidato abogado Duberlí Rodríguez. También hay ahí otra participación del Tribunal Constitucional que va a tener que resolver. Entonces, Jurado Nacional de Elecciones contra Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia contra Poder Judicial. Ese es el panorama en el que hoy nos encontramos con respecto a las instituciones de justicia de nuestro país. Es muy difícil asimilarlo. Y es muy difícil también asimilar la realidad en la que nos encontramos con respecto a las personas que presiden estas instituciones. Ya estaríamos hablando de decisiones con tinte político, que no tiene que ser así, totalmente ajeno al cumplimiento de sus labores. Debería ser. Sin embargo, la realidad, los escenarios ya pasados nos demuestran que no es así. Que se ha evidenciado todo lo contrario. Entonces, el Poder Judicial, para regresar, admite el error, lo va a volver a notificar, esta vez de manera adecuada. Pero un dato importante, que también es importante que lo conozcan, es que el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, en una entrevista en Willax, donde se presenta un número de veces, ya había anunciado que no se había notificado de manera adecuada la resolución por parte del 9º Juzgado Constitucional. Dice, cabe mencionar que el hecho había sido advertido por el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, quien señaló en Willax que hasta el viernes pasado la Junta Nacional de Justicia no había recibido notificación judicial alguna al canal oficial de la JNJ, atribuyendo la demora precisamente a la confusión en el destino de la resolución enviada por el Poder Judicial. Con esta mea culpa que está haciendo el PJ, ya le está dando todas las de ganar a la Junta Nacional de Justicia. Aquí ya no estaríamos hablando de ningún desacato. Porque bien lo dice Tomás Aladino Gálvez, la JNJ no cumplió con lo respectivo, que es hacerle la notificación oficial. Entonces, si no me haces la notificación, ¿cómo voy a cumplir la resolución? Si no lo tengo, no lo he leído. Que se han enterado, dicen los magistrados, por los medios de comunicación. Y eso es un tema aparte. Así que, para ponernos pitonizos y vaticinar este tipo de escenarios, como ya lo hemos hecho anteriormente, desde mi perspectiva y desde mi óptima, la Junta Nacional de Justicia tiene todas las de ganar con la demanda competencial dirigido al Tribunal Constitucional por este error del Poder Judicial. Así que advertidos está. Nos guste o no, eso ya es un tema muy aparte ya, de subjetividades. Pero con este error gravísimo que acaba de notificar el Poder Judicial, son muy altas las probabilidades de ganar por parte de la Junta Nacional de Justicia. Así que no nos sorprenda, porque el Tribunal Constitucional no va a ser el responsable de que tal vez
exista o permanezca todavía esta disputa entre el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia, o finiquite de una vez esta pugna. Ellos van a hacer lo propio, van a adecuarse al derecho. Haciendo uso de sus competencias, van a decidir. ¿Quién tiene la última palabra? El Tribunal Constitucional. El recurso presentado por el magistrado Gino Ríos evidencia un conflicto institucional abierto entre los órganos clave del sistema de justicia. La JNJ busca frenar, como sea, lo que considera una invasión de funciones por parte del Poder Judicial. Sin embargo, la última palabra quedará en manos del Tribunal Constitucional. Vayamos al siguiente bloque informativo. Delia Espinosa llegó a la Fiscalía y expone desacato de la Junta Nacional de Justicia. En horas de la mañana, la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinosa, se apersonó a la sede principal de Cercado de Lima del Ministerio Público. Algunos pensaron que tal vez ya iba a ser su reposición oficial dentro de la titularidad de la Fiscalía de la Nación, pero no, se apersonó. Allí están las imágenes. También tenemos declaraciones. Ahí a producción les solicitaría que los vaya listando. Se apersonó para evidenciar ante la Fiscalía que la Junta Nacional de Justicia no habría acatado la resolución proveniente del 9º Juzgado Constitucional del Poder Judicial que ordenaba la restitución como fiscal de la Nación de Delia Espinosa. Asimismo, una pausa provisional de todo el procedimiento disciplinario que se le habría abierto a la fiscal ya mencionada. Así que la última palabra, ¿quién la toma después de toda esta novela que venimos viendo del Ministerio Público a lo largo de los meses? Renzo. Mira, acá está de por medio un derecho que es la ejecución de las resoluciones judiciales. Es una garantía de todo justiciado, que cuando un órgano judicial, en este caso es un juzgado constitucional, el que ha ordenado técnicamente ordenó la nulidad de su reemplazo básicamente, y la consecuencia de esa nulidad es su restitución. Pero no es que textualmente se ordene la restitución, sino es la consecuencia de una nulidad, que por supuesto está dentro de las competencias de un juzgado constitucional. Ahora, como te decía, dentro de la garantía de las resoluciones judiciales está su ejecución. Así que el Poder Judicial ordena algo. Todos los que estén inmersos en esa orden están obligados a acatarlo, salvo exista algún mecanismo legal para suspender esa ejecución. Pero también recordemos que hace no mucho, hace 2 semanas creo, salió a hablar Gino Ríos Pachos, el presidente de la JNJ, diciendo claramente, como abogado que es, de que es una orden del Poder Judicial, debemos acatarla, vamos a apelar porque ¿Cómo está? Bueno, pero la apelación no es con efecto suspensivo. Es decir, tenemos que acatar hasta que se resuelva nuestra apelación. O sea, no hay un mecanismo. Así que tiene que ser ejecutado. ¿Qué pasa si es que no es ejecutado? Pues ahí viene justo lo que Delia estaba mencionando, que es, habría un delito, que es el mismo delito que en su momento a Delia también la estaban denunciando, que es desacato. Está la orden del Poder Judicial que ustedes no están obedeciendo. En consecuencia, desacato. El Poder Judicial tendría que emitir una nueva resolución ordenando, probablemente en grado fuerza, que se ejecute su resolución. Y antes de continuar con el tema, vayamos a escuchar un poco de las declaraciones que dio esta mañana al apersonarse al Ministerio Público la fiscal suspendida Delia Espinosa. ¿Cómo está? Buenos días. Para que nos puedas comentar, por favor, cuál ha sido la presencia a esta sede del Poder Judicial. Sí, mi presencia, como se había anunciado ya previamente, para venir acá en el caso del amparo, que está en trámite, y la medida cautelar específicamente. Señores, he conversado con el señor juez para que se pueda proveer de inmediato, lo más pronto posible, mi pedido de ejecución de la medida cautelar, considerando que el día viernes, y como he esperado de manera respetuosa, que se cumpla el plazo concedido por la Judicatura para que la Junta Nacional de Justicia cumpla con emitir la resolución que le ordenó el juez. Pero como ya hemos verificado con mi defensa de que no hay ningún escrito, ninguna comunicación de la Junta Nacional de Justicia, nosotros hemos venido acá a pedirle al señor juez, en base a nuestros escritos presentados el día jueves y el día de ayer en la noche, para que se pueda ejecutar. Mi pedido es que sea en el día.
mi pedido. Y el señor juez, muy amable, nos ha recibido, nos ha atendido y ha dicho que va a resolver, ¿no? Con prontitud. Eso ¿Va a sí. emitir una nueva resolución en todo caso? Para... Sí, porque a él le corresponde ya tomar una decisión definitiva respecto a la evidente, manifiesta desobediencia y resistencia a la autoridad que está incurriendo la Junta Nacional de Justicia. Doctora, ¿y cómo sería, discúlpeme, esta tercera resolución ya sería del juez? ¿Qué diferencia tendría de las otras dos? Ejecución inmediata, con notificación debe darse al fiscal de la Nación interino. Él está, Así es. él está esperando la notificación de la Junta Sí. de Nacional. ¿Por qué? No, esa en realidad, esa es una confusión en la que está incurriendo, me temo, ¿no? El señor fiscal interino, porque ya pasó, ya transcurrió el plazo. Ya transcurrió el plazo para la Junta Nacional de Justicia. Se venció el viernes. Ya la Junta Nacional de Justicia no tiene nada más que decir. A quien le corresponde ya ejecutar su propia orden es al señor juez constitucional. Y eso se ejecuta de inmediato. Entonces, el juez constitucional tiene que notificar al fiscal Al interino. fiscal de la Nación interino para que él, sin mediar ninguna demora, y tampoco acá no tiene que ver nada la Junta de Fiscales Supremos, por si por ahí alguien quiere desinformar, porque no es una decisión. Ya existe un acuerdo y una resolución que es del año pasado que a mí me nombró, me eligió como fiscal de la Nación. Y eso es lo que el señor juez constitucional ha reconocido en su resolución de medida cautelar. Por lo tanto, lo único que tiene que decirle al interino es que proceda a cumplir con la medida cautelar y yo reasumo y que él de inmediato me haga entrega del Ahora, pago. usted también... Es curioso cómo resalta bastante lo de interino. No había dictado ya el Poder Judicial una medida cautelar anteriormente, el mes de octubre, si la memoria no me falla, con respecto a este tema. No, la medida cautelar del mes de octubre era porque, a ver, entre Patricia y Delia Espinosa ambas estaban pidiendo inhabilitaciones en contra de ellas mismas. Lo que pasa es que Patricia pidió una inhabilitación en contra de Delia. Se la dieron en el Poder Judicial. Delia presentó un amparo en contra de su propia inhabilitación. Ojo, esta inhabilitación es la que la saca ella de como fiscal de la Nación, y luego de que entre los fiscales supremos deciden quién asume a Ladino. Es por eso que entra como interino. Delia presenta su acción de amparo, pero una acción de amparo toma tiempo, así que en paralelo al amparo pide una medida cautelar por apariencia de derecho para dejar sin efecto de forma provisional su inhabilitación. Le dan la razón en la medida cautelar porque hay apariencia de derecho. No significa que en el fondo tenga la razón, sino en apariencia tiene razón, por eso es una medida cautelar. Se la dan, se deja sin efecto su inhabilitación, y como se deja sin efecto su inhabilitación, pues tiene que regresar al Ministerio Público como fiscal de la Nación. Y eso es el roche que hay ahorita, pues, de que se ha notificado, no se ha notificado, pero obedece, que no obedece. Ese es el peloteo en el que están ahorita. Y si la memoria no me falla, hasta el momento no se ha pronunciado la Junta Nacional de Justicia con respecto a la resolución emitida por el Poder Judicial. Y eso es lo que creo yo más critica Delia Espinosa. No, hubo un pronunciamiento hace 2 o 3 semanas, la que te comenté de Ya, Gino Ríos Patria, sí. que mencionó, no estamos de acuerdo, pero vamos a utilizar la vía adecuada. Claro, pero esa fue en una entrevista así casual que tuvo Sí, con reporteros. No exacto. lo hizo de manera oficial como No. Junta Nacional de Justicia. Eso es correcto. Ese es el problema. Como JNJ como tal, Exacto. no ha sido declaración, ha sido una entrevista un tanto al paso, que sí nos dio contenido Claro. de que, bueno, él dijo de manera, entiendo, personal, vamos a acatar, pero bueno, parece que no. Exacto. Parece que no. Entonces, ahí la incongruencia, pues, ¿no? O sea, está bien que sea el presidente de todos los magistrados que conforman la Junta Nacional de Justicia. Es cierto, su palabra tiene muchísimo valor. O sea, nos podemos quedar con esa idea de que la Junta Nacional de Justicia recibió la orden del Poder Judicial y vamos a aprobarla, vamos a acatarla. Sin embargo, por otro lado está el pronunciamiento oficial ya como Junta Nacional de Justicia, que no han hecho Ahí tienes razón. y que debieron haberlo Ahí hecho, tienes obviamente. razón, ahí tienes razón. O sea, tienen que emitir un pronunciamiento. Al igual que el fiscal de la Nación interino, Tomás Ujú. Ledino, tampoco Se ha hecho pronunciado. algún pronunciamiento. Porque también estoy buscando un poco de información para Ujú. ver si alguien había respondido Claro. algo.
Y realmente no hay O sea, respuestas. todo les ha importado un pepino. ¿Cómo, lo que les ha- cómo estarán pensando si quieren ejecutarlo, en hacer caso? Ya veremos. Pero Delia también actuando dentro del marco de lo legal. Ah, ¿no le haces caso al juez? Informo al juez. Eso es lo que ha dicho, que el jueves en la noche, el jueves y ayer, se entiende ayer domingo en la noche, ha presentado escritos ante el juez constitucional, que es el que ha emitido esta medida cautelar. Básicamente le debe estar diciendo, oye, no te están haciendo caso. O sea, sí puede hacerlo. Y probablemente Delia le esté exigiendo dos cosas. Uno, ordena una ejecución inmediata. Dos, denúncialos por desacato. Porque tú les diste una orden, no están ejecutando tu orden, desacato. Y ya también, que no lo mencionó acá, pero en otras declaraciones, Delia ha mencionado el día de hoy de que habría un flagrante desacato. Ahora, la resolución emitida por el juez Torres Tasso, que muchos han calificado, entre abogados reconocidos en la materia, en la academia, lo han tildado hasta de delincuente. No lo voy a decir el nombre del abogado que le he escuchado, pero lo han tildado de delincuente, no sé de qué más, de filoterrorista, por ahí también había escuchado. Ese término nunca lo había escuchado. A mí también me sorprendió. Filoterrorista. A mí también me sorprendió. Pero hacían alusión a que tal vez el Poder Judicial está quitando las competencias a la Junta Nacional de Justicia, quien debe reponer a fiscales dentro del Ministerio Público. Pero lo curioso acá es que la Junta Nacional de Justicia no está acá tan metida porque esta medida cautelar del juez Torres Tasso es en contra de una resolución del Poder Judicial, no una de la Junta Nacional de Justicia. Así que, bueno, ahí por supuesto va a haber un embrollo interesante. Veremos cómo continúa nuestra novela. Pero lo que se ha pedido concretamente es inhabilitar, dejar sin efecto esta decisión. Y es una competencia de un juzgado constitucional. Por algo son un juzgado constitucional. Tienen ámbito para casi todas las instituciones, si no me equivoco. Pueden inmiscuirse, entre comillas, porque ellos velan por la justicia constitucional y los derechos y garantías constitucionales están en todas las instituciones y en todos los tipos de proceso. No importa qué institución pública, por supuesto, sea, tiene que respetar la Constitución. Y si no la respeta, puede acudir a un juez constitucional. Ahora, el Poder Judicial, si evidencia y corrobora presuntamente de que hay un desacato por parte de la Junta Nacional de Justicia, ¿ellos pueden denunciarlos? Sí. ¿A los magistrados? Ellos pueden Porque ellos son aforados, sí, correcto. Sí, un juez puede ordenar remitir copias al Ministerio Público para, como de oficio, oye, Ministerio Público, yo juez te estoy notificando, te estoy informando que ellos están cometiendo presunto delito de desacato porque no han obedecido mi orden. Así que te doy las copias de lo que yo creo es delito, ya tú investiga. Pueden denunciar, por supuesto, porque son una institución. Obviamente no pueden investigar, claro, pero se lo remiten al competente, que es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público ya tendría el pase para que pueda investigarlos. Exacto. Ok. Interesante. Entonces, toda esta situación del Ministerio Público, que ya viene, como digo, desde hace meses, por no decir un año por lo menos. Vaivén porque viene Patricia desde Benavides, la Junta de Justicia anterior. Que fue la que suspendió a Patricia Benavides, y a Emma Benavides. Es correcto. Entonces ya no es desde ahorita. ¿Recuerdas que en algún tiempo también dijimos, no recuerdo si fue decisión del Poder Judicial en ese entonces, o creo que sí, cuando suspendió a Patricia Benavides y dijimos, esto acabó? Delia Espinosa, se podría decir en palabras simples, ha ganado, se ha quedado con el puesto. Sí. Pues, sí, sin embargo, Poder Judicial. Porque primero fue la JNJ, luego la propia JNJ declara la nulidad de su resolución, y cuando Patricia Benavides entra en el conflicto de retomo o no retomo con fiscal de la nación, es ahí donde Delia Espinosa, de una manera bastante sutil, discreta, solicita su inhabilitación y se la dan. Exacto. Pero sin embargo, esto aún continúa, aún está para rato, porque vamos a ver cómo se pronuncia el Poder Judicial, cuáles son las medidas que toma, si es que el fiscal de la nación va a hacer lo propio, y asimismo también la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ir a nuestro siguiente tema. Seguramente en algunos días, en algunas horas, va a haber algún pronunciamiento de alguna de estas instituciones, pero da mucho que desear, sobre todo proveniente de instituciones que tienen que velar por el cumplimiento de las leyes, de las garantías, del debido proceso, de los derechos. Mira, el eslogan del Ministerio Público es defensores de la legalidad. Básicamente está en su ley orgánica del Ministerio Público, así que sí, son la institución que deben velar por la legalidad, por el cumplimiento de la norma, así que
se tiene que pregonar con el ejemplo. El pronunciamiento de la fiscal de la Nación en calidad de suspendida profundiza en la crisis interna que se vive dentro del Ministerio Público. Asimismo, tras un último comunicado del Poder Judicial, conocemos la autorización que se le concedió a la fiscal Delia Espinosa para hacer uso de la fuerza de la Policía Nacional del Perú, si en todo caso la Junta Nacional de Justicia no acata la resolución emitida del Poder Judicial, en el tiempo y en el plazo ya previsto. Vayamos al siguiente bloque informativo. Comisión del Congreso aprueba informe que recomienda inhabilitar a algunos fiscales supremos. Si es que pensábamos que solamente Delia Espinosa estaba dentro de este vaivén de resoluciones y de contraataques, o también si pensábamos que solamente Patricia Benavides o Tomás Aladino Gálvez se encuentran del otro lado del escenario, estábamos equivocados. Estábamos totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque ya se aprobó un informe final dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la pepista Lady Camones. Pero ¿a quiénes apunta directamente esta denuncia constitucional? Allí tenemos en pantalla, para que puedan tener una clara referencia, que estos son 4 de los 6 fiscales que actualmente se encuentran dentro del Ministerio Público y conforman la Junta de Fiscales Supremos. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Del lado izquierdo tenemos a la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Seguimos con el señor Juan Carlos Villena, la conocida y propia Delia Espinosa, y por último el de la derecha, Juan Pablo Sánchez, el fiscal supremo más antiguo. Dicho sea de paso, y un dato no menos importante y de gran relevancia, es que los 4 fiscales supremos que ustedes ven en pantalla, todos ya han sido fiscal de la Nación. Y los 2 restantes, que son Patricia Benavides y Tomás Aladino Gálvez, también han sido fiscal de la Nación. Todos han pasado por la titularidad del Ministerio Público. ¿Ok? Sin embargo, esta denuncia, este primer informe final, solo apunta a 4 de ellos. Ya los mencioné, ya los conocen para que no se puedan perder. Dice el informe: durante una sesión extraordinaria encabezada por la legisladora Lady Camones, quien preside esta subcomisión, el informe recibió 9 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones. La ponencia, que estuvo a cargo del parlamentario del partido político Honor y Democracia, el almirante Montoya, propone acusar a los involucrados por la presunta comisión. Y ojo acá, este es el sustento taxativo que sostiene la subcomisión para que pueda empezar el camino de la denuncia constitucional dirigida a los 4 fiscales supremos ya nombrados y mencionados. Primero, abuso de autoridad. Segundo, falsedad genérica, prevaricato y como posibles instigadores al delito de usurpación de funciones. Estos son los delitos por los cuales la subcomisión está dando inicio a esta denuncia constitucional que va a tener que pasar por la comisión permanente e irá a terminar en el Pleno del Congreso con un posterior debate y ejercicio de su defensa, por supuesto. Así como hemos visto la denuncia y todo el efecto dominó que ha tenido el de la ex premier Betsy Chávez, el mismo procedimiento va a ser para los fiscales supremos. No, pero ¿por qué no los denuncias de frente al Ministerio Público? Porque son autoridades, son funcionarios públicos aforados. Tienen cierta inmunidad por el simple hecho de tener esa investidura. Alta, por supuesto, si hablamos de jerarquías. Entonces no puede ir de frente a una denuncia penal. Tiene que pasar todo este procedimiento dentro de la subcomisión para que se levante, ¿qué cosa? La prerrogativa de antejuicio político. Es una prerrogativa que protege, por así decirlo, coloquialmente, a algunos funcionarios públicos de alta jerarquía. Entre ellos, los fiscales supremos. Entonces, el argumento plantea que al emitir dicha resolución, los fiscales supremos habrían incurrido en la usurpación de funciones. Son los asideros
ya mencionados entre líneas por parte de los congresistas a cargo de esta investigación. Asimismo, ¿qué más nos dice? Se atribuye a los fiscales que mediante la resolución 2246-2024 aprobaron normativas incompatibles con la ley 32.130, que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación de la Policía Nacional del Perú. Y esta es una decisión que ha nacido por parte del legislativo, de querer quitarle facultades al Ministerio Público para dárselas a la Policía Nacional del Perú. Y ya se ha visto algunas confrontaciones, algunos razonamientos de abogados penalistas que dicen que no es favorable que se le quite este tipo de facultades al Ministerio Público. Así que preocupante también esta situación. No podemos ser ajenos a lo que está sucediendo en estas instituciones que son de gran relevancia para el desarrollo y el cumplimiento del derecho en nuestro país. Pero vamos a conocer, vamos a saber cuál será el destino de los fiscales supremos. Acá lo que hacemos es llevarles la información, toda la información requerida, con algunas, por supuesto, aclaraciones para poder dilucidar, este tipo de escenarios que pueden ser muy complejos para el ciudadano de a pie. Claro, para el abogado es un pestañeo nada más, porque ya conoce este tipo de procedimientos por su mismo cargo, por su misma profesión. Sin embargo, para el ciudadano de a pie puede ser un poquito delicado, un poquito técnico, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo estas aclaraciones. Tenemos fecha para el debate dentro de la Comisión Permanente y para que los fiscales supremos denunciados puedan hacer ejercicio de su derecho a la defensa. No tenemos todavía. Por el momento, no conocemos el día ni la hora en la cual se va a realizar este debate. Posterior a ello, si es que tiene futuro, se va a aprobar, pasará al Pleno del Congreso y allí se decidirá si es que se inhabilita o no en el ejercicio de la función pública por 10 años a los fiscales supremos ya mencionados. Finalmente, también, para ir cerrando el tema, si por favor ahí producción me puede poner los comentarios en Facebook, es importante leerlos. Se aceptan discrepancias, por supuesto, están en todo su debido derecho, siempre y cuando sea con el debido respeto, con el debido decoro correspondiente. En épocas de... Antes de pasar a los comentarios, en épocas del gobierno de Pedro Castillo, ustedes recordarán que Zoraida Ábalos ya había sido inhabilitada cuando ella era fiscal de la Nación, ya había sido inhabilitada por 10 años por el mismo Congreso de la República. Sin embargo, el Poder Judicial llegó y dijo, no, está mal esta inhabilitación, regrese usted al Ministerio Público. Entonces, quien ya sabe de inhabilitaciones, podría decirse allí, es Zoraida Ábalos, la fiscal suprema que está al lado izquierdo de la pantalla. ¿Cuál será el futuro de los demás? No lo sabemos todavía, pero vamos a estar comunicándolo porque es una noticia en desarrollo. Con esta denuncia, el Parlamento intensifica su poder sobre la Junta de Fiscales Supremos en un momento de alta tensión institucional. La aprobación de este informe se interpreta como una nueva confrontación por parte del Legislativo. No obstante, todo se definirá en el Pleno del Congreso. Vayamos al siguiente bloque informativo. El titular nos dice, OMPE rechaza el recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato. Bien lo decían los titulares. Alguna vez te comenté que este tema iba a ocurrir. Tarde o temprano iba a ocurrir. Porque ya se había pronunciado el jurado electoral especial con respecto a la precandidatura de Martín Vizcarra, si mal no recuerdo. Entonces, ahora lo que llega a la mesa es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, conocida por siglas OMPE, rechazó el recurso que presentó el Partido Perú Primero y donde buscaba que el expresidente Martín Vizcarra sea inscrito como precandidato presidencial a la segunda vicepresidencia, nos dice acá. Pero yo recuerdo que fue primero a la primera vicepresidencia. Sí, parece que después cambió de orden. Porque yo también, al menos cuando se presentaron oficialmente, primero estaba su hermano Mario y luego estaba él. Ahora, no sé, la verdad no sé en qué momento pasó a ser segunda vicepresidencia. Ahí sí no le seguí tanto el ritmo. Pero esto lo hizo el jurado electoral especial, en primer lugar, teniendo como precedente las 3 inhabilitaciones que tiene Martín Vizcarra, que le hemos repasado en bastantes veces, hasta de memoria.
Pero es válido esto, tener este tipo se podría decir, pretexto para poder sacarlo de esta contienda. Es ahí donde yo siempre venía adelantando. Acá va a haber tarde o temprano un juego de interpretaciones respecto a la inhabilitación. Porque la inhabilitación textualmente, y en algún programa hasta pasamos el artículo del Código Penal, que es el 36 del Código Penal para los curiosos, la inhabilitación te prohíbe ostentar el cargo público. Textualmente, bajo la literalidad de la norma, no te prohíbe postular al cargo público. Porque cuando postulas, no tienes cargo público. Cuando ganas, aún no tienes el cargo público. Incluso porque después de ganar, esperas determinada fecha, 28 de julio, y de ahí vienen recién las juramentaciones, y ahí obtienes el cargo público. Importante dato, ¿ah? Así que la literalidad de la norma penal dentro de la inhabilitación es esta situación. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Porque yo también dije, se podría intentar interpretar por el Jurado Nacional de Elecciones, la JNE, de que, oye, pero si no puedes obtener el cargo, entonces, ¿para qué postulas? No te dejo postular, ya que intentas hacer algo que finalmente no vas a poder obtener. Pero, repito, esto es una interpretación, porque está la interpretación ratio legis, que podría ser esta, y está la interpretación literal de la norma, que es la que te digo. Así que, finalmente, ¿por cuál de las interpretaciones ha predominado el OMPE? Ha predominado por la primera, que es, si no puedes obtener el cargo público, bueno, entonces no te dejo ni siquiera postular. Lo interesante es que yo no creí, y acá también dentro de la nota está, de que fuera el OMPE quien fuera a resolver este escenario, porque estos argumentos interpretativos no son propios de la OMPE. La OMPE es un organismo, digámosle, más administrativo. ¿Cumples o no cumples los requisitos de la norma desde un punto de vista administrativo? ¿Sí o no? Listo. Cuando se trata de interpretar normas, ahí está la JNE o, en su defecto, la JEE por órgano especializado. Y ellos, desde mi perspectiva, fueron ellos los que debieron tal vez responder en base a la especialidad como órganos que tienen de poder interpretar la norma administrativa electoral y que ellos verifiquen si puede o no puede postular. Y justamente nos dice el documento, no obstante, la agrupación Perú Primero tomó esta negativa con una exclusión que a su juicio debería haber sido declarada en todo caso por un jurado electoral especial o por el propio Jurado Nacional de Elecciones, pero no por la OMPE. Allí nos deja el documento. Sí, porque también repito, producción. la OMPE es un órgano que dentro de sus funciones no está la de interpretar, sino es cumplir a rajatabla la ley electoral, pues. Ahora, hablando un poquito ya del partido político de Perú Primero, a mí me tomó por sorpresa que vaya a postular como primer vicepresidente en algún momento Martín Vizcarra. Ajá. Porque ya en una entrevista con Víctor Caballero en Brutalidad Política, él dijo que o él es presidente o simplemente no postula, así de simple. Porque se le puso en el escenario de que, ¿por qué no a la primera vicepresidencia o a la segunda vicepresidencia? Y él dijo que no, desde su perspectiva, que apoyaría a su hermano, si es que en todo caso, pero no ocuparía ninguno de estos dos cargos dentro de la plancha presidencial de Perú Primero. Ahora, por otro lado, también está un análisis que es, como lo denominó Pedro Pablo Kuczynski, su caballo de Troya. Es decir, como ya hemos visto a lo largo de estos 10 años, que los presidentes no llegan a cumplir su mandato, su gestión completa, que son los 5, porque son vacados por el Congreso de la República. ¿Y sí? quién entra ahí? El primer vicepresidente. De la vacancia en nuestro país, ¿eh? Exacto, se ha instrumentalizado mucho. Demasiado. Entonces, a lo que voy es que podría haberse tomado como un tipo de estrategia, ¿no? Se sale por algún otro motivo, vacado, renunciado, Mario Vizcarra, y toma la batuta del primer vicepresidente. Lo cual sería una analogía a la estrategia que tuvo en su momento Vladimir Cerrón. Porque acuérdate que Vladimir Cerrón era el primer vicepresidente y fue inhabilitado. de Perú Libre, solo que para su mala suerte y probablemente nuestra buena suerte, termina siendo inhabilitado poco antes de la segunda vuelta. Exacto. Así que en la segunda vuelta llega Pedro Castillo y Dina Boluarte, que era la segunda vicepresidenta, bueno, pasa a ser la primera. Y se quedan sin segundo vicepresidente. Sin vicepresidente. Así que, pero esa fue la estrategia inicial de Vladimir Cerrón. Claro. Porque todos sabían, y hasta ahora lo sabemos, que es él quien mueve Perú Libre.
Y ya a puertas también de culminar su juicio oral, porque ya se han presentado los alegatos finales Sí, y dicen que la sentencia debería estar saliendo en diciembre. en diciembre. Al igual que Pedro Castillo. Sí, ahí va que Pedro. O sea, ya en Castillo. diciembre vamos a tener el futuro de dos expresidentes de la República por diferentes casos, obviamente. Entonces, allí Martín Vizcarra, cohecho pasivo propio, sobornos, y por el otro lado Pedro Castillo, rebelión. O conspiración, O conspiración para la según lo rebelión. último ocurrido en juicio. La cosa es que para diciembre va a estar bien cargadito la Van a ver, información. Va a ser un... Un mes navideño. Sí, Van a haber sí, de muchos verdad. regalos. El fallo de la OMP limita las aspiraciones políticas del expresidente y consolida todas las barreras legales para su retorno. Todas las expectativas estarán este miércoles a las 9 de la mañana en su lectura de sentencia, que para muchos abogados especialistas en la materia penal será condenatoria. Nuevamente, el Tribunal Constitucional volverá a tener protagonismo en un caso de gran relevancia, como lo es la pugna de la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y ahora que se suma el Poder Judicial. Estamos a puertas de conocer la palabra decisiva en este vaivén de resoluciones. Por otro lado, la próxima semana conoceremos si un nuevo expresidente, como lo es Martín Vizcarra, se suma a la lista de condenados o, si en todo caso así lo decida, el Poder Judicial confíe en su inocencia. Esto fue Conexión Jurídica, el dominical. Recuerda que estamos este y todos los domingos a las 9 de la noche. Y no olvides, por favor, que este programa llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica.